Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Soy su servidor, el tutor José Jesús Varela, y vamos a iniciar con la clase de habilidades de la comunicación. Vamos a verificar que sí se esté por ahí grabando, ya que, pues bueno, hemos tenido detalles ahí con el Drive y con el audio. Vamos a verificar que todo se esté llevando a cabo bien. Y bueno, vamos a iniciar comentándoles que está por ahí disponible la actividad del glosario, que esa actividad pues está de lo que viene a ser ya desde ahorita hasta el día 16 está disponible, es un glosario para que lo suban por favor, que es de alrededor de 10 a 15 conceptos o hasta 20 si gustan, de preferencia que sean palabras en latín para que ustedes pues por ahí les sirva de retroalimentación, ya que muchos libros de derecho citan algunos autores o mencionan algunos términos en latín para que ustedes se vayan familiarizando con esos términos. Y bueno, por ahí vamos a dar un repaso de lo que viene a ser estas semanas que hemos visto. Y bueno, déjenme nada más verifico ahí que pues todo esté bien. Vamos a continuar con la grabación. Vamos a ver ahí dentro de los temas interesantes, pues algunos que ya de por sí, ¿verdad? Ya de antemano se vieron en su momento. Por ejemplo, vimos la función de la escritura, ¿verdad? La función de la escritura, en ese sentido, nosotros vimos qué es escribir. Acuérdense que este libro nos mencionan las autoras que pues leer y escribir son herramientas de trabajo para todos los profesionistas del mundo en que vivimos. Dice por ahí Casani y Morales, ser un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, un buen periodista es también ser un buen lector y escritor, porque vemos que algunos textos propios de estas disciplinas ingresan a las perspectivas de las respectivas comunidades profesionales y accedemos al conocimiento adoptando esas prácticas, interacciones y nos actualizamos con nuevas propuestas personales. Bueno, la escritura es muy importante, como aquí bien dicen las autoras. Por ejemplo, un abogado debe de tener, pues además de utilizar una facilidad de palabra considerable, debe también tener una credibilidad como, pues como profesionista, tener un conocimiento previo y también pues esa habilidad de escribir, ¿verdad? De utilizar muy bien cada una de las letras y darle sentido a la información. Entonces, pues existen muchas y muy variadas profesiones en las cuales es indispensable la escritura. Vemos que, por ejemplo, ahora las recetas ya se hacen digitalmente, ¿verdad? Anteriormente, pues que no se usaba mucho la tecnología, se escribían a mano y pues sinceramente la letra ahí dejaba mucho que desear, que no se entendían, en algunos casos, no digo en todos, no se entendían los medicamentos o alguna recomendación que a veces por ahí dejaban los doctores. Entonces, que son personas pues obviamente muy preparadas, que conocen y saben de la medicina, pero que también en la escritura pues deben de mejorar, aunque un estudio por ahí menciona que las personas que escriben así es porque a veces les ganan las ideas, tienen mucho conocimiento y por escribir, estar pensando, escriben de esa manera. Pero bueno, también se debe de mejorar la escritura en este tipo de profesionistas y también obviamente en los abogados. Entonces, pues escribir es plasmar un comentario, plasmar una idea sobre algún tema en específico o querer comunicar algo. Entonces, esto nos obliga a detenernos un momento o varios momentos a reflexionar sobre alguna idea de algún tema y analizar de la mejor manera cómo reflexionar y cómo expresarnos para que nuestros receptores, nuestros lectores y nuestra audiencia pues queden satisfechos con el contenido de la información que están recibiendo. Entonces, según Casani y Morales, pues se debe elaborar el conocimiento de una disciplina, se debe construir la identidad de los autores, lectores, facilitar a los profesionistas el ejercicio del poder en el contexto de la disciplina y también pues tiene una función social la escritura, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, muchos libros que hablan de historia, que hablan de religión, se conoce su contenido y se aprovecha ese conocimiento gracias a los escritores que en su momento pues les tocó escribir esas vivencias, esas situaciones, esos acontecimientos que
ya en un futuro nos sirven para conocer nuestras raíces, ¿verdad? Como dicen, aquel que no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. La historia es muy importante porque nos explica muchas cosas, pero gracias a esos escritores es que la conocemos, ¿verdad? Es que sabemos de muchas cosas de la historia, incluso la historia de México, historia universal, de la independencia, de la revolución, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, de la colonización, de los españoles, de las culturas prehispánicas, de muchísimas cosas que sabemos que es gracias a los escritores, a la escritura y a esos libros, también de las religiones, de la Biblia, de otros libros sagrados que por ahí tenemos un conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación como una cultura que se sabe y se conoce gracias a la escritura. Entonces, la escritura tiene una función social muy importante, obviamente dentro de la sociedad, ya que nos permite registrar para no olvidar y guardar en la memoria de los pueblos, gracias a lo cual se conoce esta historia de la humanidad y podemos conocer pues muchas cosas, ¿verdad? En el ambiente personal, social, académico y profesional. No solo posee una función comunicativa, sino que es una función muy básica. Entonces tenemos que mejorar en la escritura. De antaño los maestros nos pedían escribir de letra de molde, letra cursiva, ¿verdad? O pegada, que así le decían, que te ponían ejercicios ahí en la libreta, ¿verdad? Que tenías que hacer unos circulitos, que tenías que hacer unos rombitos, unos círculos, y todo eso es para que mejoraras tu ortografía, tu caligrafía y tu escritura finalmente, que se entendiera, fuera más legible, ¿verdad? Y que, bueno, pues dejara un provecho, un conocimiento, todo esto que se está por ahí escribiendo. Y bueno, pues también dentro de este tema vemos los géneros discursivos. Nos comenta por ahí este autor de apellido Carpintero que pues son enunciados orales y escritos en una situación concreta de comunicación en la que estos adquieren un sentido específico y pues todo lo dicho por alguien es un enunciado, ¿verdad? Ya si nos metemos al área del español, pues vemos las partes de un enunciado, ¿verdad? Que normalmente o comúnmente un enunciado simple pues lleva un verbo, un enunciado compuesto lleva los verbos y ya lo desmenuzamos en el sujeto, ¿verdad? Sujeto, que es de quien se habla en la oración, el sustantivo, persona, animal o cosa, el verbo, la acción de la oración, el predicado, que estamos diciendo de qué se está diciendo del sujeto. Entonces, todo eso ya es un enunciado en sí, y hay enunciados simples, y hay enunciados compuestos cuando hay más verbos. Entonces, todo eso en las reglas gramaticales se toma muy en cuenta. Entonces, dicho de esta forma, pues todo enunciado se inscribe dentro de un género discursivo. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de géneros discursivos que por aquí los vamos a ir mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos, ese lo vamos a mencionar más adelante para no confundirnos, los elementos de la competencia, pues que son procesos lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos estratégicos, que bueno, pues se deben de analizar el hablante, ¿verdad? Por ejemplo, en una comunicación hay un emisor, un receptor, una comunicación, un código o lenguaje, y todo eso es bien importante, que ya lo vimos, esto es simplemente un repaso, y pues bueno, el interlocutor que recibe e interpreta la situación, también de la comunicación, que se interacciona con los participantes, y el contexto, ¿verdad? De lo que se está hablando en un discurso que tiene sus partes de introducción, de desarrollo y conclusión, un discurso, ¿verdad? Y es precisamente este elemento que va a fijar ese contexto de los diversos géneros discursivos, que vamos a verlos dependiendo de los recursos lingüísticos que se utilicen, para qué y para quién se habla en el texto, como cuando veíamos el objeto directo, indirecto, para qué, para quién, y ese tipo de situaciones que ya por ahí explicamos en su momento y que vamos a ir analizando, por ejemplo, los géneros discursivos, las comunidades discursivas y los contextos. Por ejemplo, aquí vemos que estos géneros discursivos son también comunicativos y bueno, tienen características, están regidos por normas, se escriben en una comunidad discursiva y bueno, pues se distinguen por lo gramatical,
lo discursivo, lo pragmático, lo, lo sociocultural, ¿verdad? Y pues están situados teniendo un propósito, una organización, una delimitación y una construcción, ¿verdad? Ahí vemos que hay géneros discursivos por su expresión, por su registro, por su expresión, pues sabemos que se clasifican de diversas maneras, ¿verdad? En este caso estamos viendo que hay orales y escritos por su registro, informales y formales, ¿verdad? Los orales que conservan la diferencia de la transmisión y los escritos se transmiten a través del tiempo. Entonces estos géneros discursivos son simples y son complejos. Vemos por ahí que pues este tipo de géneros, ¿verdad? Discursivos simples, que son básicamente enunciados que comunican inmediatamente o espontáneamente y se transmiten de manera oral. Y los complejos, pues son formas complejas de la comunicación vinculados a una comunicación formal reflexiva que se transmiten de forma escrita. Y aquí hago un paréntesis, ustedes como futuros abogados y abogadas tienen que saber la libertad de expresión, ¿verdad? Que se establece por ahí en el artículo 6 constitucional y la libertad de imprenta que está por ahí en el artículo 7 constitucional, que el primero, el sexto, el primero de los dos que menciono, refiriéndome al 6 y 7, el sexto pues habla básicamente de una expresión oral que ustedes ya conocen como abogados, como futuros abogados y abogadas, que no deben de dañar la moral, los principios, las buenas costumbres, y de ese modo se puede comunicar muchas cosas, ¿verdad? Sin caer en la difamación, la injuria, en la falsedad de datos y declaraciones. Y en el ambiente del artículo 7, pues estamos viendo que su esencia habla de una libertad escrita, libertad de imprenta, de escribir sobre cualquier tema. Tenemos en México esa libertad con las limitantes que ya mencioné. Y bueno, pues se puede escribir un libro sobre literatura, sobre cuentos, sobre leyendas, sobre mitos, sobre cosas que pueden ser incluso esotéricas, lo que ustedes quieran, como ya les mencioné, con las limitantes de no dañar la moral, las buenas costumbres y los derechos de otra persona, ¿verdad? Entonces estos contextos pues son literarios, culturales, digitales, científicos, profesionales, periodísticos, políticos, jurídicos. A ustedes les va a tocar pues leer códigos, reglamentos, la doctrina, diferentes libros, diferentes autores de la materia laboral. En filosofía van a haber temas religiosos, y bueno, todo eso son contextos sociales, familiares y literarios, ¿verdad? Hasta ahí ese tema que vimos, ¿verdad? Que fue muy interesante. También por ahí mencionamos otro tema que, bueno, pues fue la construcción y producción del discurso del escrito, los tipos de texto que vimos por ahí, que hay diferentes tipos de texto que atienden a un criterio sociocultural, que atienden a un criterio funcional y a un criterio según las secuencias textuales. Entonces ahí, pues básicamente vimos que hay textos con una función del lenguaje informativa, apelativa, expresiva. También vimos los textos con una superestructura descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa. Describen algo, los descriptivos obviamente, los narrativos cuando te narran una historia, un cuento, un mito, una leyenda, expositivos cuando obviamente pues es un discurso para exponerlo frente a un público, que puede ser presencial o virtual, y los argumentativos, que bueno, pues ya tienen un fundamento que incluso puede ser jurídico. Entonces son diferentes formas de tipos textuales según su superestructura. Y bueno, hay algunos textos narrativos, como las historias, los cuentos, los mitos, las formas verbales. En estos tipos de textos son el pasado. Estas historias hablan del pasado, los cuentos del pasado, los hechos o mitos de cosas a veces que son reales o que son irreales o que son creencias o que son leyendas urbanas. Los textos descriptivos pues hablan, tienen la finalidad de describir algo, un objeto, una persona, un animal, una situación o alguna discusión de otro tipo de texto. Y bueno, los textos expositivos
pues como su palabra lo dice, exponen, orientan sobre un tema, sobre un autor, sobre una opinión o sobre alguna situación de explicación. Los textos argumentativos pues hablan básicamente de supuestos de redacción, ¿verdad? Que buscan persuadir al lector, ¿verdad? Con algunos textos que ayudan a entender los argumentos que se proponen, ¿verdad? Por ahí es algo bien importante, los textos directivos que hablan básicamente de cómo llevar una actividad, un objetivo y que también llevan un orden muy importante. Los textos científicos, cuando leemos algún libro sobre ciencia, tecnología, sobre avances que por ahí se van dando en la sociedad y que ustedes cuando llevan la materia de sociología se van a dar cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, hago un paréntesis en el caso de las leyes, que son cambiantes, son dinámicas, son variables, porque se van adaptando a los nuevos requerimientos de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, un diputado, un senador que crea una ley en este caso promueve una reforma para que sea aprobada por y se transforme en una ley escrita que se adhiera o se inscriba en un reglamento, un ordenamiento jurídico, pues primero tiene que ser, como dicen, Vox Populi, Vox Dei, ¿verdad? La voz del pueblo, la voz de Dios, que se pida por el pueblo, luego ellos como representantes, ¿verdad? En el Congreso de la Unión, pues solicitan esa reforma, se aprueba por mayoría del Senado y bueno, se convierte en una ley. Entonces, ahí ese tipo de textos que atienden a la ciencia jurídica, ¿verdad? Estamos hablando de la ciencia jurídica, también habrá de la ciencia médica, ¿verdad? Que haya, no sé, nuevos, vemos la medicina, cómo nos sorprendió esta pandemia, que muchos doctores no estaban preparados para tratar el coronavirus o el COVID-2, pues obviamente que ese COVID-19, ¿verdad? O coronavirus, que pues tuvo varios nombres, varias nomenclaturas, en todo caso corrijo, es el COVID-19, este coronavirus, que bueno, pues así lo llamaban porque era una corona de virus que estaban por ahí, que los doctores, y a todo el mundo, ¿verdad? No tengo nada contra ellos, al contrario, aportan bastante a la sociedad con sus conocimientos, con sus atenciones, con sus recetas, con sus operaciones y todo eso, son fundamentales. También el abogado, ¿verdad? Aporta bastante con los trámites, con su sabiduría y obviamente somos humanos, cometemos errores y pues contratamos un abogado para que nos corrija en algún trámite que a veces hay trámites de errores de dedo, de mucha gente de la tercera edad tiene mal su acta de nacimiento, simplemente el nombre, el apellido, y es un lío que a veces les piden que hagan el trámite en el estado de donde son, y si son foráneos, bueno, batallan. Entonces, que es algo muy benéfico que ya se digitalice todo eso, porque como humanos no juzgamos a nadie, pero sí el registro civil anteriormente tenía pues errores humanos y que ahí se quedaron en el acta, viene mal el nombre, mal el apellido, y pues ahí es muy indispensable que el abogado corrija esos errores que hay dentro de las actas o a veces pues hacer trámites de adopción, de divorcios, de muchísimas cosas, ¿verdad? Testamentos y demás, que a veces no se deja, se quedan intestadas las casas y tienen que hacer un juicio sucesorio testamentario y un sinfín de errores humanos que se cometen y que el abogado tiene que de alguna manera poner en orden la papelería, la documentación, y demás cosas. Entonces hay textos científicos que pues nos hacen alusión a ese tipo de trámites y cómo resolverlos, o por ejemplo checar una ley para ver qué aplica a cierto caso, ¿verdad? Y como les mencionaba, el coronavirus que pues, nos tomó de sorpresa a todos y muchos de los doctores que pues obviamente no estaban preparados porque pues es un virus nuevo y ellos nunca acaban de estudiar, siempre salen enfermedades nuevas, virus nuevos, que ojalá ya no vuelvan a salir, y que tienen que estudiar, ¿verdad? A veces ya con un avance, a veces desde cero, para crear las vacunas, ¿verdad? Hubo muchas muertes hasta que ya se empezaron a crear las vacunas y se inmunizó pues, ya la mayoría de la población mundial. Entonces, pues la ciencia sí es, nunca se termina de aprender. En la medicina hay virus nuevos y se tiene que siempre estar estudiando
porque pueden suceder pues detalles, ¿verdad? Dentro de la medicina. La abogacía también siempre se tiene que estar estudiando, actualizándose, porque como les digo, puede haber errores que es normal en los seres humanos que tengamos en la dicción, pronunciación, memorización o en la escritura, ¿verdad? Como les digo, las personas de la tercera edad, no digo que todas, pero sí la mayoría, tienen mal su acta y a veces ya no los puedes dar de alta en el seguro de parte de sus hijos porque está mal el apellido, está mal el nombre, o no reciben a veces un trámite de una pensión, una ayuda, una herencia, porque está mal ahí un error que se tecleó y que no es ni responsabilidad ni culpa de la persona, pero en su momento no se verificó, no se leyó que venía mal una letra o que estaba mal escrito y que bueno, el abogado tiene que ir aprendiendo sobre esos trámites, ¿verdad? Que son normales y que qué bueno que existen porque gracias a eso pues existen los abogados, ¿verdad? Y así sucesivamente, lo que es a veces una desgracia para uno es una bendición para alguien más, ¿verdad? Es cuando se te descompone el carro, sí, vamos, pues traes tu carro descompuesto, el motor, la transmisión, qué sé yo, algo eléctrico, y el mecánico pues le da felicidad. Ah, qué bueno, ¿verdad? No te lo dice, pero por dentro lo piensa. Qué bien que se descompongan los carros porque tengo trabajo y tengo pues un sustento. Obviamente que no te lo dice, pero sí lo piensa. Entonces suceden cosas que como humanos no estamos exentos de cometer errores. A veces nos enfocamos mucho en la computación, en que todo esté perfecto. Queremos que todos, y la vida, la verdad, no todo sale perfecto. Aquí un servidor también se puede equivocar al pronunciar algo, al decir algo, y es muy humano reconocerlo y entenderlo, ¿verdad? A lo mejor en una película pues, se equivocó 20 veces el actor hasta que dejó la escena correcta, ¿verdad? O en una novela y nosotros vemos todo correcto, pero si ves a veces te suben ellos como algo gracioso, ¿verdad? Un detrás de cámaras que ni te imaginas que se equivocó 20 veces o dijo una cosa por otra la persona. Entonces, o escuchas una canción y sale todo perfecto, pero vea los ensayos y la tocaron como 20 veces para que saliera. Entonces, pues somos humanos, tenemos que comprender eso de que somos humanos y podemos cometer errores. Por ahí viene una moraleja que ponen ahí un profesor, me manda por ahí un video donde pone, por ejemplo, 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así sucesivamente. Y en la última se equivoca a propósito y todos empiezan a reír y a burlar, ¿verdad? Entonces, ahí viene la moraleja, dice, de muchas cosas buenas que hiciste pasan desapercibidas, pero haces una cosa errónea y de esa se agarran, de esa se acuerdan, y más ahorita que ya todo el mundo puede atrás de un celular mensajear, comentar, y a veces es un perfil falso o cosas así que suceden. Entonces tenemos que entender y comprender que pues la humanidad sigue, ¿verdad? A pesar de que la tecnología quiera que todo sea muy perfecto. Y gracias a esos errores, como les digo, de las actas, pues es que los abogados tenemos trabajo, ¿verdad? Para realizar trámites y situaciones que atañen a lo que es la abogacía. Y gracias a esos virus, pues también los doctores tienen trabajo, ¿verdad? De atender enfermedades y demás. Y gracias a esas fallas de los carros, pues el mecánico tiene trabajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el de la funeraria, gracias a que alguien falleció, pues va a tener trabajo de velación y de muchas cosas que, obviamente, lo digo con todo respeto, que pues cada persona tiene sus áreas de oportunidad, que para otros puede ser un problema, para alguien puede ser pues un área de oportunidad que pues, con seriedad se trata y se resuelve. Entonces, bueno, pues entender ese tipo de situaciones y bueno, vamos a ver ahí otro tema, esto nada más es algo para enriquecer la clase. Vamos a ver también lo que es la construcción del texto. Pues bueno, aquí es algo muy sencillo, sabemos que los textos tienen una planificación, ustedes mismos cuando les encargan una tarea, un trabajo, pues tienen que planificar. Ah, caray, ¿de qué voy a hablar? Es un tema libre. No, pues me gusta, no sé, por ejemplo, un servidor,
¿verdad? Cuando hice mi licenciatura, pues hablé del divorcio, la voluntad necesaria administrativo. Yo no estaba todavía el divorcio incausado, donde no debe de haber una causal para que así se lleve a cabo. Y bueno, por ahí estamos hablando del año 2000, que cuando terminé mi carrera, y ya por ahí del año 2010, que cumplí mi maestría, pues me gustó tratar el tema de el pandillerismo, que era un tema que no habían tratado mucho dentro de la criminología, que tuvimos que ver por muchos aspectos, factores externos, internos, endógenos, exógenos, y todo eso de la criminología, el cómo, cuándo, dónde y por qué, que es algo muy interesante, que siempre me ha apasionado la criminología, pero pues obviamente tenemos estudios también del área de educación, donde pues ya conocemos de las habilidades comunicativas y demás, pero siempre un profesionista pues no debe de, me decían a mí mis maestros, de que no debemos limitarnos a un conocimiento, tenemos que conocer de todo un poco. Por eso que un servidor, pues bueno, a mí me gustó terminar una carrera de un área, una maestría de otra y un doctorado de otra área. Y ahorita regresé a otra maestría que es en educación. Entonces siempre es bueno saber un poquito de cada cosa, y no enfrascarnos en algo nada más, pero bueno, eso ya es a criterio de cada quien. Y bueno, vamos a ver la construcción del texto. Bueno, hicimos un paréntesis para relacionarlo algo con su carrera del derecho, que les recomiendo cuando vean psicología del derecho. Es una materia muy bonita, muy nutrida de información. La van a ver en sexto tetramestre en la carrera de Derecho. Está muy interesante esa materia. Un servidor ya la impartió también. Bueno, vamos a ver ahí la construcción de un texto. Pues bueno, se desarrolla principalmente con una planificación, una textualización y una revisión, ¿verdad? Como ya dijimos, se planifica, se hace el texto y se revisa, obviamente, antes de entregar. Bueno, al menos un servidor, antes de entregar una tarea, un trabajo, siempre verificamos que todo vaya bien para que no haya detalles y nos vaya bien en las calificaciones. Y bueno, pues en esta construcción del texto se debe de evaluar el contenido, el contexto, el sistema del lenguaje, el proceso de escritura, entre otras cosas, planificar, textualizar y revisar, ¿verdad? Que eso ya lo explicamos más a detalle. Y bueno, por ahí otro de los archivos que tengo aquí para este repaso, que como les digo, si ustedes ven este video y surgen, yo entiendo que a veces no se pueden conectar por cuestión laboral, de enfermedad, de que ojalá no les suceda, ¿verdad? Ninguna enfermedad, pero a veces me mencionan ahí que pasó un detalle de ese tipo y por eso pues no se conectaron, no pasa nada, vean el video y si tienen dudas, mándenme mensaje y yo tan pronto vea el mensaje estoy para servir, estoy a sus órdenes. Bueno, ya con eso terminamos la preparación del discurso y pues hay diferentes tipos de apoyo para exponer el discurso. Por ejemplo, pues podemos usar organizadores gráficos, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, proyectar en una pantalla con un USB, podemos proyectar, no sé, algunas filminas, algunas diapositivas con organizadores gráficos donde conceptualice o defina algún aspecto importante de algún tema que nos toque por ahí impartir. Y bueno, pues hablar ante un público es una prueba que demuestra el manejo de nuestras habilidades comunicativas, orales como escritas, ya que para enfrentarnos a esta audiencia, pues debemos primero, pues de saber, ¿verdad?, cómo se va a realizar y de este modo, pues tenemos que también tener, pues una manera efectiva de comunicación y de esta manera pues se puede enfrentar con mayor facilidad cualquier otro tipo de comunicación, tanto en la escuela como en un contexto laboral. Todos estos temas ya los vimos, nada más es un repaso, pues tenemos que seleccionar el tema, obviamente para empezar ese discurso tenemos que analizar la audiencia, ver hacia quién va dirigido el mensaje. Si es para niños, pues obviamente podemos usar dibujitos coloridos, algo más divertido, algo que a los niños les llame la atención. Si es una audiencia más adulta, pues obviamente una actitud más seria, más responsable, con más, dependiendo del nivel, ¿verdad? Con más información, más antecedentes de lo que estamos hablando.
Y pues bueno, debemos tener una actitud siempre positiva, para pues causar una buena impresión en el público, administrar el tiempo, ¿verdad? Tenemos que siempre administrarnos de buena manera y una logística, que bueno, pues esta logística nos dicen aquí las autoras que pues es principalmente una ardua labor, aunque parezca fácil, organizar un evento, elegir el lugar, separar la ubicación de los invitados del presidium, incluso hasta para elaborar los bocadillos para el receso y contar las personas para que todos alcancen. Entonces, checar los micrófonos, computadoras, decoración y todo eso es muy importante en la logística, nos mencionan las autoras del libro y pues eso es muy comprensible, muy entendible lo que ellas nos dicen en este libro. Y bueno, pues ahí está el examen, como les menciono, el examen final, ¿verdad? Para que ustedes verifiquen las fechas y luego si en un momento dado pues tienen que recurrir al examen extraordinario, ahí está también. Y descarguen los archivos de la semana 7 a la 11, léanlos por favor y de ahí presenten su examen. Está disponible el glosario y bueno, pues yo sigo y continúo a la orden y al pendiente ahí en la plataforma. Una disculpa, esta clase se dio en vivo, es la segunda vez que la imparto porque tuve un problema con el Drive que no se guardó y lo que se guardó no se escuchaba por un detalle ahí del audio que me sucedió y como les digo, pues son errores a veces involuntarios de la tecnología del Drive, que se llena el Drive ya no puedes subir cosas, tienes que limpiarlo y bueno, pues son cuestiones que a todos nos suceden, ¿verdad? Humanas, que pues bueno, esta es una clase con fines didácticos y bueno, pues muchas gracias ahí a las compañeras que se conectaron en su momento a esta clase que pues bueno, ya es la clase de repaso y ya al parecer la siguiente semana subimos un video que es de cierre al tetramestre y bueno, pues ahí continuamos revisando el glosario y las actividades que ustedes por ahí tengan a bien subir, estaremos muy al pendiente. Entonces, muchas gracias por su tiempo de atención, que pasen excelente semana y hasta pronto.